En este vídeo vamos a interpretar este mapa conceptual sobre aspectos legales del e-learning. Uno de los primeros aspectos que tenemos que comentar es que, puesto que el e-learning se desarrolla en Internet, no está sujeto a las fronteras de los países y, por lo tanto, es de aplicación el derecho internacional privado. Los aspectos que vamos a contemplar en la legalidad relacionada con el e-learning son las responsabilidades empresariales, la prestación de servicios de la sociedad de la información, la protección de datos y la propiedad intelectual. En cuanto a las responsabilidades empresariales, tenemos que tener en cuenta que la prestación de servicios de e-learning es una actividad que está regulada en todos los países. La actividad estará sujeta a la legislación del país donde se desarrolla la prestación del servicio. En concreto, donde estén establecidas las empresas que prestan estos servicios. Eso afectará a obligaciones mercantiles, a la fiscalidad y a las relaciones laborales. Aspectos específicos en relación con el e-learning, pues la fiscalidad de los cursos online internacionales y sobre todo los aspectos laborales, puesto que las personas implicadas en un servicio de e-learning pueden estar ubicadas en diferentes países. El siguiente aspecto es la prestación de los servicios de la sociedad de la información. Entendemos por prestación de estos servicios los que se prestan a cambio de una remuneración a distancia y por vía electrónica. Se entiende que a petición individual del destinatario del servicio. La prestación de estos servicios está sujeta a ciertas normativas que en concreto en Europa es la Directiva 2000/31, llamada Directiva de Comercio Electrónico. Esta directiva obliga a que el ámbito normativo esté coordinado entre los diferentes países, concretamente en aspectos como el inicio de actividad y el ejercicio de la actividad, que como hemos visto es lo que llamamos las responsabilidades empresariales. Además, un aspecto que contempla esta directiva es la responsabilidad de los intermediarios, concretamente la exención de responsabilidad de los intermediarios que participan en los servicios de la sociedad de la información, como es la transmisión de datos, los almacenamientos en memoria caché, el hosting, etc. Es decir, estamos hablando de los intermediarios que no intervienen directamente en la prestación del servicio. La directiva contemplaba la exención de responsabilidad de estos intermediarios y circunscribía la responsabilidad a las partes contractuales. En España, la directiva fue traspuesta a la Ley 34/2012 de Servicios de la Sociedad de la Información y en el año 2017 se publicó la Ley 56 de 28 de diciembre de medidas de impulso a la sociedad de la información, donde se incluyeron aspectos adicionales para incentivar y activar este tipo de servicios. Concretamente, otro aspecto genérico que contempla la directiva es el cumplimiento de los requisitos de la contratación electrónica, la información al destinatario, claridad de las condiciones, confirmación de la firma. Un aspecto a tener en cuenta en este caso es que esa confirmación de la firma o de la aceptación explícita puede no ser necesaria si las partes lo aceptan, a menos que los clientes sean consumidores finales, en cuyo caso se aplica la Directiva 2011/83 de la Unión Europea sobre los derechos de los consumidores y usuarios. Aspectos que tenemos que tener en cuenta relacionados con el e-learning, pues esto va a afectar a la calidad de los cursos online, a la garantía de la prestación de los servicios, a la gestión de los cobros y los pagos y a la gestión de conflictos entre las partes. Siguiente aspecto, la protección de datos. La protección de datos personales tiene diferentes niveles de protección o diferentes formas de protegerse en los diferentes países. Concretamente, en Europa es de aplicación el reglamento de la Unión Europea de 2016, aprobado el 27 de abril, que ha sido transpuesto en España en el Real Decreto Ley 5/2018 de 27 de julio. Es decir, se ha aprobado este mismo año 2018. En todos estos puntos tenemos acceso a esas normativas en los enlaces que tenemos adjuntos. ¿A qué obliga el reglamento de protección de datos de la Unión Europea?
Pues a respetar los principios de protección de datos, en concreto la veracidad y exactitud de los datos, la seguridad y el secreto. Y muy importante, que además es novedoso en este reglamento, es al consentimiento expreso para manipular, para manejar los datos de los usuarios. Concretamente, este manejo es el almacenamiento, los diferentes usos, la cesión a terceros y, por supuesto, el acceso, rectificación y anulación. Es importante porque esto supone una normativa, concretamente en España, con respecto a la Ley Orgánica de Protección de Datos anterior. En América hay otro tipo de normativas que en general van también en esta línea. Países como Argentina, México también tienen normativa, leyes específicas para la defensa y la protección de los datos de las personas. Además, existe un aspecto de autorregulación, que son convenios entre las diferentes partes. Esto ha dado lugar incluso a que empresas americanas, para poder llevar a cabo sus actividades en Europa, pues se autoaplicaran las exigencias de la directiva de las normativas europeas. De todos modos, a raíz de la utilización de los datos que estas empresas americanas tenían almacenados y que estaban siendo utilizados por el gobierno de los Estados Unidos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló en 2017 este puente seguro, Safe Harbor, que permitía a las empresas actuar en Europa sin normativa específica para sus actividades. Concretamente, en el caso del e-learning, afecta a la cesión de datos internacional. Los alumnos pueden estar haciendo cursos en países distintos a donde se está prestando el servicio y, por lo tanto, pueden estar sujetos a normativas diferentes. Se puede producir cesión de datos entre operadores porque los propietarios de las plataformas pueden no ser los mismos que los prestatarios de los cursos, etcétera. Y muy importante, como muchas de las actividades de e-learning pueden estar desarrolladas por entidades públicas que emiten titulaciones oficiales, pues la seguridad y veracidad de los expedientes académicos. Para finalizar, hablaríamos de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual se puede referir a propiedad industrial, derechos de autor o derechos conexos, pero en cualquier caso estamos hablando de la obra. La protección se lleva a cabo por muy diferentes normativas, incluso dentro de un mismo país, para los diferentes aspectos, y además hay diferencias entre los países. El titular de la propiedad intelectual, en cualquier caso, es el autor. Y el autor, esa titularidad, es una titularidad de derechos morales y derechos de explotación, entendiendo por tales la reproducción, distribución, comunicación y transformación. En Europa, la normativa aplicable sobre protección de los derechos de autor es la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre derechos de autor en el mercado único digital, que ha sido aprobada el 12 de septiembre de 2018. Esta normativa aún no ha sido traspuesta a la legislación española y, por tanto, en España está vigente el Real Decreto 1 de 1996, que es el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. En concreto, con la Directiva del Parlamento y del Consejo, ha habido un punto de gran controversia, que es lo recogido en el artículo 13, que es precisamente la eliminación parcial de la exención de responsabilidad de los intermediarios, de la que hablábamos antes cuando hablábamos de los servicios de la sociedad de la información. Se ha eliminado esa exención de responsabilidad y a partir de la entrada en vigor de la directiva, las grandes plataformas de búsqueda o de prestación de servicios y de prestación de contenidos, como por ejemplo YouTube o Google, etcétera, pues van a ser responsables de las posibles actividades ilícitas en relación con la propiedad intelectual que se puedan dar con los contenidos que alojan. Y esto es todo.